La presente ponencia se titula ¿El catolicismo hace pobres a los países? Vamos a refutar ese común mito. Acá en Latinoamérica ciertamente tenemos serios problemas de desarrollo económico y social, y hay ocasiones en que se atribuye este subdesarrollo latinoamericano a que la religiosidad predominante en las naciones latinoamericanas sería el catolicismo. Vamos a demostrar a lo largo de varios puntos que tal asociación es un simplismo y que es un mito que el catolicismo en cuanto tal haga pobres a las naciones. He dividido la presente conferencia en algunas secciones, las voy a ir anunciando y desarrollando. Vamos al grano. Primera sección. No todo es economía. De profesión soy economista y voy a brindarles múltiples argumentos y datos económicos para dilucidar la cuestión. Pero lo primero que tengo que comenzar apuntando es una consideración más allá de la economía. En el sentido de que hay personas que utilizan este mito de decir que el catolicismo haría más pobres a los países, o que los países más ricos serían ateos o protestantes o lo que sea, para poner al ateísmo o al protestantismo como una opción preferible al catolicismo. El punto es que juzgar una religión en función del crecimiento económico asociado a la misma es una idolatría del crecimiento. Es una absoluta locura que alguien pueda juzgar la cuestión de qué religión elegir o qué religión es mejor simplemente en términos de las tasas de crecimiento económico asociados a que en tal o cual país hay tal religión mayoritaria. Ciertamente esto es una idolatría del crecimiento porque en lugar de poner en primera instancia la verdad de Dios y dilucidarla en cuanto tal, no, simplemente se va a comparar las tasas de crecimiento económico de los países. Esto significa que esto terminaría bajo esa lógica siendo más importante que Dios mismo para decidir sobre la cuestión religiosa. Y esa es una idolatría del crecimiento. De hecho, hace no mucho daba una conferencia de ese título, la idolatría o el culto al Dios del crecimiento, el culto al Dios PBI. Y en nuestra sociedad es algo que está bastante marcado, el juzgar todas las cosas solo en función de si hacen aumentar o disminuir el crecimiento económico. Pero vamos, desde una perspectiva cristiana, ese es un gran despropósito. Ya Jesús en Marcos 8:36 decía, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, jugar una religión en términos de cuánto va a ser ganar el mundo, en términos de generar más dinero para una persona o un país, no es un estándar que pueda manejar alguien que conozca lo mínimo de las escrituras y pretenda ser cristiano. Asimismo, en línea con esta idea de que no todo es economía, ¿por qué el estándar tiene que ser la tasa de crecimiento económico? En ocasiones me encuentro a protestantes queriendo resaltar el protestantismo diciendo, oh, es que las naciones protestantes son más ricas que las católicas. Curioso que le den tanta importancia a eso, porque si vamos a jugar ese jueguito, resulta que la ideología de género, extremadamente nefasta, según la visión de cualquiera que entienda lo mínimo de cristianismo, ha afectado más a las naciones protestantes o históricamente protestantes, como Suiza y Alemania, y menos a las naciones propiamente católicas o más representativamente católicas, como Polonia y Croacia. En consecuencia, vamos de nuevo a Marcos 8:36, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? O sea, si tú tienes un país que es el más rico del mundo, con la mayor tasa de crecimiento económico, pero donde hay más influencia de la ideología de género, ¿a eso quieres ponerlo como estándar de cómo debería ser la elección de religión? Porque precisamente aquellos protestantes que dicen, oh, es que las naciones protestantes son más ricas, te citan naciones como Suiza y Alemania, cuando son estas naciones donde está más presente la ideología de género. Poner esa cuestión en segunda alternativa después de tasa de crecimiento económico, PBI per cápita, no es algo propio de ningún cristiano.
Luego, hay que apuntar que, de nuevo, si vamos a entrar al jueguito de juzgar a una religión en términos de la tasa de crecimiento, llegaríamos al absurdo si es que es un cristiano el que argumenta así, y he visto a cristianos que argumentan este tipo de cosas, llegaríamos al absurdo de que no, mejor no seamos cristianos. Con base en esa lógica, mejor vayamos a la religión o filosofía del confucianismo o seamos ateos. Me explico. Déjenme leerles lo que dice la investigadora Sophie Pesuto en su artículo Confucianismo y desarrollo capitalista, de Max Weber al orientalismo de Lee Kuan Yew y el nuevo confucianismo, publicado en la revista Asian Studies Review. Es una revista académica indexada en Scopus de muy alto nivel. Abro cita. Basado en el rápido crecimiento de Singapur luego de la Segunda Guerra Mundial, Lee Kuan Yew frecuentemente alabó los valores confucianos como el ingrediente clave en la rápida modernización capitalista de su país, sugiriendo que los singapurenses no estarían donde están si no fuera por estos valores. Luego del liderazgo de Lee, numerosos académicos prominentes de los Estados Unidos, tales como Tu Weiming y Daniel Abel, así como varios académicos chinos, tales como Tang Jihe y Yang Xin, Yang Qin et al. Y Fei Xiaotong, han resaltado crecientemente el confucianismo y su importancia en el desarrollo económico. Si ustedes investigan el caso Singapur, es absolutamente impresionante. Yo varias veces lo he citado como ejemplo de desarrollo económico. Singapur a inicio del siglo XX era una nación que estaba en una situación particular de subdesarrollo similar a las latinoamericanas, a lo que se observaba en Latinoamérica. Así lo que tenemos es un montón de desigualdad, delincuencia, desorden y que tiene una producción primaria de materias primas, etc. Y hoy en día es una de las economías más competitivas del mundo. El cambio económico que se ha dado en Singapur es impresionante. Y no solo en Singapur, sino en general en los países del este asiático, a los que en función de este milagro de crecimiento económico se les ha llamado los tigres asiáticos por su gran salto de crecimiento. Si vamos a la lógica de juzgar respecto de la religión en términos de tasa de crecimiento, mejor no seamos cristianos, mejor en función de estos impresionantes casos, volvámonos confucianos. Qué tontería juzgar las cosas así, ¿no? Pero es más, hasta tal vez deberíamos volvernos ateos con ese tipo de lógica. Porque, según explica Pablo Díez en su artículo El milagro económico chino, en el diario ABC, abro cita, desde su apertura al capitalismo hace más de 3 décadas, China ha vivido la mayor transformación de su historia, a crecer a un ritmo del 10% y sacar a 500 millones de personas de la pobreza. El punto es que si tú ves la religiosidad en China, en términos de la gestión político-económica que ellos llevan con la dominación del Partido Comunista Chino, pues en términos oficiales es el ateísmo. Y tienes tasas de crecimiento económico de 2 dígitos y más de 500 millones de personas sacadas de la pobreza. Entonces, ¿qué? ¿Nos hacemos ateos? ¡Qué locura! De hecho, China llegó a superar ya a Estados Unidos en términos de paridad de poder de compra. Efectivamente, leemos lo siguiente. Ya es oficial. China ha adelantado a los Estados Unidos y se convierte en 2014 en la primera potencia económica del mundo, según los últimos datos publicados por el FMI. El PIB a paridad de poder adquisitivo de China ha alcanzado los 17.632 billones de dólares, mientras que el de Estados Unidos se ha quedado en 17.416 billones de dólares. Entonces, acá lo que tenemos es que no puede simplemente jugar en estos términos de tasa de crecimiento económico la cuestión. Porque piensen en lo siguiente, y esto nos lleva al punto 2 de la conferencia, una cuestión de perspectiva histórica. Miren, supongamos que vamos a juzgar la cuestión de la relación de religión y crecimiento económico. Si nosotros tomamos una perspectiva histórica y nos preguntamos cuál ha sido la religión o la postura religiosa de la economía o las economías que han dominado el mundo,
Depende en qué época te sitúes y la respuesta varía. En el siglo XVI, la nación más poderosa del mundo es España, que es fuertemente católica. El momento en que España es más fuertemente católica en la historia es el momento en que España es más fuerte a nivel geopolítico y económico a nivel global. Pero si vas al siglo XVII, la nación más poderosa es Inglaterra, que es protestante. Y si avanzas al siglo XX, la nación más poderosa del mundo es Estados Unidos, que es protestante, pero con una importante presencia de católicos. Y si vas al presente, al siglo XXI, según los datos que acabo de leer, ¿cuál es la nación de más peso económico? China, que no es ni católica ni protestante. O sea, China, si simplificamos las estadísticas, es atea. O si nos vamos a las instancias oficiales del Partido Comunista Chino, es atea. Y es ese partido el que dirige la política económica de tal país. Entonces, no podemos hacer asociaciones simplistas entre crecimiento económico o PIB per cápita y religión sin una mirada histórica. De hecho, Luis Francisco Martínez, en su artículo Religion and Economic Success in Europe, es decir, religión y éxito económico en Europa, nos muestra precisamente lo siguiente. Abro cita. Las estadísticas de PIB per cápita de 1500 al 2000, compiladas por el finado economista británico Angus Maddison, muestran un patrón de crecimiento mucho más complejo en los países católicos y protestantes que lo que previamente se creía. Ahí hago un paréntesis. El mito común es las naciones protestantes son más ricas que las católicas. Bueno, no es tan sencillo el asunto. Miren, continúo la cita. Por ejemplo, desde los 1500 a fines del 1600, el PIB per cápita en los principales países católicos, Francia, Bélgica, España, Italia, Austria, Irlanda y Portugal, fue persistentemente mayor que en las principales naciones protestantes. Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Gran Bretaña y Alemania. Los países protestantes solo se movieron ligeramente a la cabeza, ligeramente, a inicios del siglo XVIII, incluso a pesar de que Alemania y Suiza quedaban bien por detrás del país católico promedio, hasta la década de 1820. Los dos grupos solo comenzaron a divergir realmente de modo significativo entre 1870 y 1900. No obstante, desde 1940 en adelante, la brecha se acortó. Entre 1960 y 1980, el PIB per cápita de las naciones protestantes fue solo 10% más grande, y para el 2000 la diferencia fue solo del 6%. Entonces, esta idea de que las naciones protestantes son sistemáticamente más ricas que las católicas, con base en estas estadísticas del contexto europeo al menos, nos muestra que es una grosera simplificación. Durante gran parte de la historia, las naciones católicas han sido más ricas, y cuando las naciones protestantes realmente han aventajado en promedio en PIB per cápita a las naciones católicas, ha sido en un periodo corto, más o menos del año 1900 al 1940. O sea, serán unas 4 décadas o un tanto más. No es que haya sido algo por los siglos de los siglos, amén. Y luego la brecha se ha cortado hasta que resulta estadísticamente no significativa, o muy pequeña al menos. Entonces hay que tener esa cuestión de perspectiva histórica. Como apunta Bruno Moreno, abro cita, España se caracteriza por su catolicismo. Estoy de acuerdo. Aquí encontramos, sin embargo, la primera simplificación. Tomar el catolicismo de España como una constante cuando es una variable. Un ejemplo. Todos estaríamos de acuerdo en que España era más católica en tiempo de Felipe II que ahora. Pues bien, si España en estos momentos no vive sus mejores momentos, y teniendo en cuenta que hemos tenido el presidente más anticatólico desde la Segunda República, no parece que podamos echarle la culpa al catolicismo de los males de España en general. Eso es algo que hay que considerar, pues, porque no solo las tasas de crecimiento económico han variado, sino la presencia de las religiones respectivas en las diversas naciones. Como digo, hoy en día España está bastante rezagada económicamente hablando en el contexto europeo. Pero vamos, el catolicismo en España también ha disminuido un montón. Entonces no puedes
automáticamente echarle la culpa al catolicismo cuando el catolicismo es una de las cosas que también se ha reducido. Otra cosa sería que España sea siempre fuertemente católica y que sistemáticamente a partir de ahí se haga más pobre, más pobre y más pobre. Pero no ese es el caso. Vamos al tercer punto de la conferencia. Países católicos económicamente exitosos. Cuando te venden este mito de que el catolicismo hace pobre a los países, te suelen hablar de las naciones latinoamericanas. Y como nosotros estamos acostumbrados a nuestro subdesarrollo latinoamericano, decimos, ah, sí, maldito catolicismo que nos hace pobres y nos mantiene en el tercer mundo. Pero eso es una ignorancia, una falta de perspectiva, en este caso ya no histórica, sino global, geográfica. Cito de nuevo a Bruno Moreno, dice, ¿por qué no habla, por ejemplo, de Baviera y la Alemania católica, de Austria, de la mitad católica de Holanda, de Bélgica, de Francia, etcétera? Porque desmienten su tesis. La tesis que sostienen, ¿no?, que el catolicismo hace pobre a los países. Toma solo el ejemplo de países católicos más pobres o que actualmente están en una mala situación económica para que parezca que el catolicismo equivale a pereza y desidia. Una vergüenza de argumentación. Entonces hay múltiples naciones católicas o regiones católicas en el mundo que económicamente son muy prósperos. Déjenme citarles solo dos casos. El primero, Liechtenstein. Tal vez es primera vez que se enteran que existe un país llamado así. Es que es una nación muy pequeñita en Europa. Pues bien, les voy a citar lo que dice Natalia Motil en su artículo titulado Liechtenstein, el país más rico del mundo, donde los ciudadanos tienen más poder que los políticos. Abro cita. Es un artículo de 2019, no es de un pasado lejano. Su PBI per cápita totaliza, PBI per cápita es el PBI dividido entre la cantidad de población, ¿no?, como lo que en promedio tocaría cada habitante. Vuelvo a la cita. Su PBI per cápita totaliza los 168.143,02 dólares americanos, posicionándose en el primer puesto del ranking global de PBI per cápita de un total de 196 países. Además, no tiene desempleo ni inflación. Pues bien, Liechtenstein es una nación históricamente católica y hasta hoy en día que hay tanta secularización en Europa, mantiene un interesante porcentaje mayoritario, una gran mayoría de población católica. Y no vemos que sea un país hundido en la pobreza, es un país, ya ven, extremadamente rico en términos per cápita. Claro que hay que distinguir también el caso de Liechtenstein y China, ¿no? Porque Liechtenstein es un país muy pequeñito. China es un país muy grande y como es muy grande, su PBI se tiene que dividir entre muchas personas. En el caso de Liechtenstein, pues ese PBI se divide entre una cantidad de personas más pequeña. Pero no piensen que el mero asunto del tamaño del país explica la cuestión. Porque hay naciones pequeñas en África o en América Latina, tenemos unas pequeñas islas, naciones, que son un fracaso económico. O tienes el caso de Chipre, que es pequeño y vamos, tampoco es que sea la primera potencia económica del mundo. En cambio, Liechtenstein, en términos de riqueza per cápita y de estabilidad económica, está recontra bien. Luego tienes el caso de Polonia, la tierra de Juan Pablo II. Polonia sea probablemente la nación más católica del planeta. Y católica no meramente en el sentido de contar el porcentaje de población que es católica, sino cuán cultural y espiritualmente está comprometida esa población con su catolicismo. Polonia es un ejemplo de cómo el catolicismo de la población influye en la estructura política misma. ¿Y qué pasa con la economía de Polonia? Si el catolicismo hace pobre a los países, en tanto Polonia es tan fuertemente católica, deberíamos esperar que sea un desastre. Ciertamente hubo una etapa en que se impuso un modelo anticatólico, que esto es el comunismo, pero eso fue en contra del catolicismo de la población. La población siguió aferrándose a su catolicismo. Y cuando cayó el comunismo, y ya viene Polonia a un contexto capitalista, aunque no es lo mismo que liberal, pues miren lo que sucede con esta nación católica. Fernando Barciela nos informa, abro cita, a Polonia los economistas llevan años calificándola de milagro económico. Al contrario de otros casos rumbosos, el país más grande del este no ha tenido el menor tropiezo durante el largo recorrido. Lleva 23 años creciendo y no muestra síntomas de agotamiento. Es un artículo de 2015, por si acaso. Continúo. Ni la crisis parece haberle hecho mella. Recuerden la crisis de 2008 que pegó tan duro a Europa.
Sigo leyendo. Mientras la Unión Europea veía cómo su PBI per cápita, cómo su PBI se reducía en 2009 y en 2012, el de Polonia apenas ha registrado una cierta desaceleración. Su paseo triunfal desde 1990 y sobre todo tras el ingreso en la Unión Europea en 2004 ha ido ganando en firmeza. El Producto Interior Bruto, PIB, creció más del 40% entre el 2003 y el 2014, mientras el de la Unión Europea no subió más del 12%. En el mismo periodo, su renta per cápita ha pasado de 5.400 a 11.000 euros en términos nominales y está en los 24.000 dólares en poder de compra. Fin de cita. Entonces ahí lo tienes, una nación fuertemente católica con excelentes resultados económicos. Eso quiebra el mito de la asociación simplista entre catolicismo y pobreza. Vamos al punto 4 de la conferencia, titulado Protestantismo laborioso y catolicismo ocioso. Esta idea de que el protestantismo está asociado al trabajo duro y al ahorro y a ser laboriosos y que los católicos simplemente son ociosos, es una idea bastante promocionada a partir del libro de Max Weber, sociólogo alemán, titulado La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de 1905. La tesis central de Weber es que la religiosidad protestante implica una concepción ética que impulsa el trabajo duro en lugar de la ociosidad. Y ese espíritu de trabajo duro, de ahorro, de persistencia y todo ello, es lo que llevará a la prosperidad del capitalismo en las naciones protestantes. Luego hay algunos que pues tildan al catolicismo simplemente como promocionando la ociosidad. No obstante, esto pues no tiene mucho anclaje si uno revisa lo que dice realmente la visión católica. Apunta nuevamente Bruno Moreno. Santo Tomás, el gran teólogo de la Iglesia Católica en el siglo XIII, ya enseñaba que el trabajo no era castigo por el pecado original. Lo que era un castigo es que el trabajo resultase pesado para el hombre, en lugar de reconfortante. El trabajo sin esa pesadez existía ya en el paraíso antes del pecado original. Véase Suma Teológica, parte primera, cuestión 102. Otro ejemplo, uno de los grandes teólogos de la Iglesia Oriental, San Juan Crisóstomo, dice exactamente lo mismo 1000 años antes de la Reforma Protestante. Pretender que la bondad del trabajo fue un descubrimiento de Lutero es tan absurdo que no merece la más mínima atención. Entonces ya tenemos en la teología católica, y de hecho en el más importante de los teólogos católicos, una valoración positiva del trabajo, no una promoción de la ociosidad. Pero vamos a mostrar evidencia más interesante, evidencia científica con regresiones econométricas y estadísticas. En la prestigiosísima revista académica The Economic Journal hay un artículo titulado Pre-Reformation Roots of the Protestant Ethic. Traducido sería Raíces previas a la reforma de la ética protestante. Básicamente este artículo va a revelar un serio cuestionamiento al planteamiento de Max Weber. Para Max Weber es pues la religiosidad protestante la que daría ese impulso al capitalismo por el énfasis en el trabajo duro. Ya. Lo que hallan estos autores es que este énfasis en la necesidad del trabajo duro es algo antes del protestantismo. Y este factor, por lo tanto, estaría no explicado meramente por apelar al protestantismo, sino más bien nos lleva al catolicismo. Les leo lo que dicen los autores, página 1756 de la revista. Hipotetizamos que la valoración cultural del trabajo duro y el ahorro, la ética protestante, según Max Weber, tuvo un origen previo a la Reforma. O sea, la llamada ética protestante no tuvo origen protestante. Así que no cabe propiamente llamarla ética protestante. Sigo la cita. La orden católica de los cistercienses. Como apoyo, documentamos un impacto de la orden sobre el crecimiento dentro del epicentro de la revolución industrial. Los condados ingleses que estuvieron más expuestos a los monasterios cistercienses experimentaron un crecimiento más rápido en la productividad desde el siglo XIII en adelante.
Dicen también los autores, página 1791. De forma consistente con el mecanismo cultural, usando los datos del European Value Survey, hallamos que las regiones católicas de Europa, que históricamente fueron influenciadas relativamente más por los cistercienses, tendieron a tener poblaciones con mayor gusto por el trabajo duro. Estos resultados se extienden a Inglaterra, así como a Europa más ampliamente. Entonces, de acuerdo a esta investigación publicada en una muy prestigiosa revista académica de economía, no una revista apologética católica, The Economic Journal en el año 2017, pues ese impulso es del capitalismo en términos del trabajo duro. No hay por qué señalarlo su origen en la religiosidad protestante. Lo tenemos en la orden católica de los cistercienses. Y hay un mecanismo de influencia cultural, en tanto los monjes cistercienses terminaron influyendo en la población aledaña de donde ellos estaban. La lógica de ora et labora, reza y trabaja, la santificación por medio del trabajo, es una buena base para construir una economía próspera. Esto ya lo podemos tener en catolicismo, no necesitamos el protestantismo para esto. Punto 5 de la conferencia. Protestantismo económicamente responsable y catolicismo económicamente irresponsable. Este es un submito que se ha vendido. O sea, se dice, las naciones protestantes son más responsables en la gestión económica y los católicos tienden a ser irresponsables en su gestión económica. Ahora bien, ciertamente pueden citarse casos de gestión irresponsable por parte de instancias como gobiernos en países católicos, eso no tiene por qué negarse. Pero decir que esto hace diferencia entre catolicismo y protestantismo es un despropósito. El pecado original nos afecta a todos y ese tipo de responsabilidades se hacen presentes en ambos bandos. Sin embargo, atendamos a lo siguiente que nos dice Luis Francisco Martínez. Abro cita. Cuando se trata del origen de las mayores crisis financieras en la historia del capitalismo, ¿a dónde deberíamos mirar para encontrar al culpable? La respuesta puede hallarse en el clásico trabajo de Charles Kinderberger sobre manías, pánicos y crashes. Este es un economista que se enfocó en el estudio de las crisis financieras. Ya, de nuevo, él no es un apologista católico ni nada de eso. Continúo leyendo. Se encuentra que de las 10 crisis financieras que han ocurrido en los últimos 300 años, 11, si incluimos la actual recesión, 7 se originaron en países protestantes. Ah, por cierto, la 11ª, que fue la del 2008, porque cuando hablan de la actual recesión, siendo este artículo del 2012, se refiere a la crisis que se desencadenó en 2008. ¿Y dónde fue que se desencadenó fundamentalmente? Estados Unidos, que es una nación históricamente protestante. Entonces, esos 7 tendríamos que convertirlos en 8. Continúo la cita. Cada una de ellas tuvo como causal lo que hoy llamamos exuberancia irracional. Desde la burbuja de los tulipanes holandeses en los 1600 a la burbuja del Mar del Sur y la burbuja del Mississippi en los 1700 a la burbuja tecnológica de finales de los 1900 en los Estados Unidos hasta la burbuja causada por la laxa política monetaria estadounidense y la creación y diseminación de productos financieros tóxicos en la City de Londres y Wall Street. ¿Son entonces los protestantes realmente más responsables financieramente que los católicos? Entonces ahí tienes evidencia, ¿ok? Como digo, hay casos de irresponsabilidad financiera en naciones protestantes, pero si nos enfocamos en las grandes crisis que han dejado a tantas personas en situación de pobreza y desempleo a lo largo de la historia del capitalismo en los momentos de crisis, ciertamente que en el capitalismo hay mucha prosperidad, pero también crisis feas, y hacemos la contabilidad de las naciones donde esto ha sucedido o donde esto se ha originado, el protestantismo no sale bien parado para nada ahí, ¿ah? Así que no, ojo, yo no estoy diciendo aquí que el protestantismo es falso, ¿ah? Porque haya estos temas. No, esa no es mi argumentación. Porque si esa fuese mi argumentación, yo estaría cayendo en el mismo error tonto del comienzo. Jugar una religión en términos de verdadera o falsa, simplemente en términos de sus efectos económicos. No es el objeto de esta conferencia decir que el protestantismo o el ateísmo o cualquier visión religiosa es falso. Tampoco el objeto de esta conferencia es decir que el catolicismo sea verdadero. No, el objeto de esta conferencia es única y exclusivamente refutar el mito de que
hay una asociación causal entre ser país religiosamente católico y ser país económicamente pobre. Ese es simplemente mi punto. Entonces, cuando yo muestro contraejemplos como esto del protestantismo, es porque esos contraejemplos permiten hacer balance frente al mito que se busca refutar. Y ya está, ¿no? Ese es simplemente el objeto. Vamos al punto 6 de la conferencia, ya acercándonos un poco al término. Punto 6. ¿El catolicismo trae corrupción? Algo que comúnmente se alega es que las naciones latinoamericanas son pobres por causa de su corrupción. Y si son corruptas, es porque culturalmente son católicas, o porque durante la época de la conquista los españoles nos trajeron un modo de pensar y actuar corrupto. Entonces la culpa de que seamos los latinoamericanos corruptos hoy en día es porque históricamente los españoles corruptos nos trajeron la corrupción. Esa es la explicación simplona que a veces se da sobre el problema económico o de la corrupción en América Latina. Pero es simplona e ignorante porque la región más corrupta del mundo no es América Latina. Ciertamente el problema de la corrupción es extremadamente grave en América Latina. Pero si tú, en lugar de dejarte llevar por tus sesgos latinoamericanos, haces una investigación seria del problema de la corrupción a lo largo del mundo, te vas a enterar que la región más corrupta del planeta es África, no Latinoamérica. ¿Cómo lo pueden verificar? Entren a la página de Transparencia Internacional y busquen el índice de percepción de corrupción, asignado por un panel de expertos a los diversos países. Y la región más corrupta es África. Pues bien, África en gran parte ha sido colonia de Inglaterra. E Inglaterra es una nación que históricamente ha sido protestante. Asimismo, la religión predominante en África no es el catolicismo si hablamos en términos históricos. La religión con más fuerza, si hablamos de una sola, aunque ha habido muchas religiones allí, es el Islam. África no es una región católica, es la región más corrupta del mundo y ha sido colonia en gran parte de la Inglaterra protestante y la Holanda protestante. ¿Ok? También han tenido presencia ciertas naciones católicas en el colonialismo en África, pero el papel predominante de naciones como por ejemplo Inglaterra no puede negarse. Basta ver un mapa de las colonias inglesas en el continente africano y uno puede ver esto. Entonces, en el caso de América Latina, si vamos históricamente al pasado, pensemos en la época del virreinato o colonia, lo que podía llamarse la hispanidad. Éramos parte del Imperio Español. ¿Qué pasaba con la corrupción? Como en cualquier época de la historia, en cualquier sistema político de absolutamente cualquier parte del mundo, siempre ha habido corrupción. Eso no se va a venir a negar, ni hay por qué negarlo. Pero el punto es que durante la hispanidad hubo un fuerte combate a la corrupción. Un combate mucho más marcado que el que tenemos hoy en día. Así que echarle la culpa a ese pasado en que hubo fuerte combate a la corrupción sobre la corrupción que actualmente tenemos los latinoamericanos es aquel mal hábito latinoamericano de no hacerse cargo de sus propios problemas y simplemente ponerse a lloriquear por el pasado de forma injustificada. Les leo lo que dice la escritora María Elvira Roca Barea en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra. Abro cita. La administración de los reinos de ultramar estuvo sometida desde el principio a sistemas cruzados de control y a contrapesos de poder que dificultaban la corrupción y la ineficacia. Uno de estos procedimientos era el juicio de residencia, un proceso judicial característico del derecho castellano e indiano. Cuando un funcionario público de cualquier categoría, desde virrey hasta alguacil, terminaba su periodo de servicio, era automáticamente sometido a un juicio en el cual se escuchaban todas las acusaciones que cualquiera pudiera presentar contra él por haber desempeñado de manera deshonesta o eficaz o ineficaz su cometido. Se analizaban tanto la honradez en el trabajo como la consecución de objetivos. Esto es, que el representante de la administración había hecho aquello para lo que se le nombró. El juicio de residencia podía durar varios meses y el responsable público no podía abandonar la ciudad en que había estado ejerciendo sus funciones, hasta haber sido absuelto. De ahí el nombre de juicio de residencia. Una parte de su salario se le retenía para garantizar que pagara la multa en caso de condena. El juicio era sumario y público, aunque una parte de la instrucción era secreta al objetivo de proteger a los testigos o acusadores de hombres que tenían mucho poder. No se olvide que virreyes, oidores, corregidores, alcaldes y jueces debían pasar estos juicios.
Una vez absuelto, el funcionario o cargo podía seguir progresando en el cursus honorum de la administración imperial, pero si era condenado por errores o ilegalidades, se le sancionaba con una multa, un destino inferior e incluso la cárcel o la prohibición de tener un cargo público de por vida. El juicio de residencia era un acontecimiento público que se pregonaba a los cuatro vientos por los alguaciles para que toda la comunidad participase. Dice también la autora. Cuenta Solórzano Pereira, en su De Indiarum Iure, que un oidor del Perú que abandonó su puesto un día antes de que se cumpliese la residencia por no perder el barco, y a pesar de que había sido declarado inocente, fue obligado por el Consejo de Indias a regresar a Lima, pagando el viaje a sus expensas para rendir el día de servicio que le faltaba. Entonces, decir que hoy en día tenemos un montón de corrupción e ineficacia en nuestro gobierno latinoamericano por culpa de que nos colonizaron los españoles es una locura, en vista de que más bien durante la época del virreinato lo que encontramos es que el combate a la corrupción era muy duro y se fiscalizaba mucho la eficiencia en la administración pública. Entonces, ¿de dónde viene este desorden en nuestro sistema de gobierno? No le echemos la culpa a la hispanidad. La culpa la tiene el tortuoso proceso de independencia, lo digo entre comillas, que se realizó en las naciones latinoamericanas, como explica Rocabarea, abro cita. Los juicios de residencia existieron hasta que fueron derogados por la Corte Cádiz en 1812. Y es muy significativo que fueran los liberales los que promovieran la eliminación de la que había sido la herramienta poderosa y eficaz contra la corrupción y los abusos durante siglos. Entonces, es a los finales del virreinato en América Latina, ¿no? O en Hispanoamérica, para hablar con más propiedad. Es a los finales donde no el gobierno fuertemente católico español, sino liberales que comenzaban a influenciar en la política española, habían eliminado estos juicios de residencia donde se fiscalizaba tanto. En ese contexto comienzan a ganar poder la clase conocida como los criollos. Y estos criollos, pues que desdeñaban el poder de la corona española y más bien apoyaron estos procesos de independencia, son los que sociológicamente están detrás en gran parte del desorden que tenemos en América Latina. De hecho, en mi país, Perú, se hace referencia cuando uno hace una trafa, una trampa, un acto corrupto, un acto deshonesto, pero con mucha viveza o inteligencia, a eso se le llama criollada. No se le dice españolada, sino hay una conciencia histórica de llamarle criollada, ¿ok? Y eso es algo que hay que tener presente. Punto 7 de la conferencia. ¿Cuándo se jodió el Perú? Suena curioso este título, pero es una pregunta que aparece en el libro Conversación en la Catedral de el escritor peruano, premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Dice Rocabarea, ¿cuándo se jodió el Perú? Con esta expresión se alude a un asunto fundamental que surge en cuanto se plantea la vida histórica de Hispanoamérica en cualquiera de sus aspectos. El fracaso económico de los países hispánicos frente al éxito espectacular del norte. Ahora, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo le comenzó a ir mal en América Latina? Piensen, durante el virreinato, nosotros éramos parte del primer mundo. Éramos parte del bloque del Imperio Español y económicamente hablando, éramos primer mundo. Nosotros comenzamos en América Latina a ser tercer mundo a partir de la independencia. Como dice el libro Imperiofobia y Leyenda Negra, parte 2, capítulo 7, abro cita, las condiciones laborales de los indios mineros de la Nueva España, se refiere a Nueva España, un espacio colonial acá en América, en 1804 eran mejores que las condiciones de un minero inglés de la misma época. No había mujeres ni niños en las minas del Imperio Español, pero sí en Inglaterra. Entonces, en términos de condiciones laborales, la Nueva España, colonial, si se quiere llamarle colonial, ¿ok? Esa Nueva España era primer mundo en términos de condiciones laborales. No te voy a decir que las condiciones laborales eran perfectas, pero cuando hablamos de primer y tercer mundo es una clasificación en donde tú ves qué países están mejor. Las situaciones en cualquier condición minera eran difíciles, pero al menos en la Nueva España tenías mejores condiciones laborales que en la desarrollada Inglaterra. Y en Inglaterra sí había niños en las minas.
En la Nueva España eso no se permitía. Si sucedía era contra la ley, contra la costumbre y contra el derecho. Entonces, el declive económico del sur se produjo después de la década de 1830, no antes. En el modelo de la independencia, América del Sur cuenta con las ciudades más pobladas. En el momento, perdón, de la independencia, América del Sur cuenta con las ciudades más pobladas y con las mejores infraestructuras del continente. México tiene alrededor de 1800, unos 137.000 habitantes, y Lima, Bogotá y La Habana superan los 100.000. En ese momento Boston, que es una de las ciudades más pobladas del norte, cuenta solo con 34.000 habitantes. Esto indica el mismo libro, Imperiofobia y Leyenda Negra. Alguien que sepa economía sabe perfectamente que hay más habitantes normalmente en las metrópolis, es decir, en los centros de prosperidad y poder económico. Ya vemos que no era Boston en el momento de la independencia, ¿no? Era México, por ejemplo, o América del Sur. Entonces, la mayor influencia en el subdesarrollo de América Latina no lo ha tenido España, lo han tenido naciones protestantes como Inglaterra y Estados Unidos, que después de la independencia han practicado una influencia imperialista sobre América Latina, manipulándola en función de sus intereses. Y eso lleva al último punto de esta conferencia. Punto 8. Patrones anticristianos de desarrollo económico. Uno no puede medir simplemente diversas visiones del cristianismo diciendo, es que esta es la que impulsa más el crecimiento. Porque hay formas de impulsar crecimiento económico que no son conformes a los valores cristianos. Consideremos el caso del colonialismo de Inglaterra, que comenzó a influir tanto en América Latina en el siglo XIX. Por ejemplo, mi país, Perú, tiene una gran rivalidad con Chile, lamentablemente. Hay mucha bronca histórica, mucha pelea histórica entre Perú y Chile. Y detrás de esas peleas entre Perú y Chile, y donde también estuvo involucrado Bolivia, detrás de todo eso está Inglaterra, moviendo los hilos, ¿ok? Con toda la pérdida de vidas y de recursos que hubo en las guerras que hubo en el siglo XIX entre las mencionadas naciones. Pues bien, miren lo que hace el colonialismo de Inglaterra, porque hay mucha gente ignorante que dicen, ojalá en vez de que nos hubiera conquistado España, la católica España, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Si nos hubieran conquistado los ingleses, hoy en día seríamos primer mundo, dice esta gente ignorante. La gran mayoría de las colonias de Inglaterra no son primer mundo. Inglaterra tuvo muchas colonias en África, y África no es primer mundo. Tuvo muchas colonias en Asia, y más bien lo que dejó es una situación sumamente compleja que luego las naciones asiáticas fueron superando por otras vías. Las que lograron superar, porque hay otras que siguen hundidas en el hoyo. Vamos a considerar un caso impresionante que es muy poco conocido. El historiador Dinyar Patel, en un artículo publicado en la BBC News el 12 de junio de 2016, nos cuenta. La hambruna de Orisia de 1866. Orisia queda en la India, colonia inglesa. Sigo. Hoy en día casi nadie está enterado de esta hambruna. Escasamente se menciona, aún en los tomos más extensos de la historia india. Habrá pocas, tal vez ni una sola conmemoración solemne. Sin embargo, la hambruna de Orisia mató a más de 1 millón de personas en el este de India. Aunque la hambruna no era un evento desconocido en el subcontinente asiático, sí aumentó en frecuencia y mortalidad con la llegada del gobierno colonial británico. La Compañía Británica de las Indias Orientales contribuyó a la destrucción de las otrora robustas industrias textiles indias, forzando cada vez más a la gente hacia la agricultura. Esto a su vez hizo que la economía de India fuera más dependiente de los caprichos de los viejos monzones estacionales, o sea, cambios climáticos, ¿no? Cito, continúo con la cita. A mediados del siglo XIX, la creencia económica establecida era que la intervención del gobierno en hambrunas era innecesaria y hasta dañina. Ahí los liberales siempre haciendo problemas, ¿no? Sigo. Se pensaba que el mercado restablecería el equilibrio necesario. Cualquier número excesivo de muertes, de acuerdo a los principios económicos de Thomas Robert Malthus, era la respuesta de la naturaleza a la sobrepoblación. El regular los precios disparados de los granos arriesgaría a alterar las leyes naturales de la economía.
Si intentásemos hacer esto, dijo el gobernador, me estaría rebajando al nivel de un dacoit, un bandido birmano o un ladrón. Con estas palabras, Bidon, administrador británico, abandonó a sus demacrados súbditos en Orisia. India tenía suficientes suministros de comida para alimentar a los famélicos. Mientras en Orisia morían en masa en 1866, India había exportado unos 100.000 millones de kilos de arroz a Gran Bretaña. Ahí está. ¿Quieres ese colonialismo inglés? Esa gente de América Latina que dice, ojalá nos hubieran colonizado los ingleses. Oye, en el mismo siglo XIX, siglo ya civilizado, los ingleses se estaban comiendo 100 millones de kilos de arroz de su colonia india, mientras murió más de 1 millón de personas de hambre. ¡Qué aberración! No le va mejor a la mayor influencia sobre América Latina en el siglo XX, Estados Unidos. Nos informa Noam Chomsky, que es profesor del MIT. Abro cita. George Kennan dirigió el staff de planificación del Departamento de Estado hasta 1950. En un comunicado para los embajadores estadounidenses en países latinoamericanos en 1950, Kennan observó que una cuestión central de la política exterior estadounidense debe ser la protección de nuestras materias primas. Ahí está citando. Es decir, las de América Latina. Claro, porque los estadounidenses se creían dueños de América Latina, ¿no? Sigo la cita. Por tanto, debía combatirse la peligrosa herejía que, según reportaban los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, se estaba expandiendo por toda América Latina. La idea de que el gobierno tiene responsabilidad directa por el bienestar de su gente. Los planificadores estadounidenses llamaron a tal idea comunismo, sea cuales fueran las visiones políticas reales de las personas. Ahora bien, yo no digo que el imperialismo inglés, o el colonialismo inglés, o el imperialismo estadounidense sean las únicas causas del crecimiento económico de Estados Unidos y de Inglaterra. No estoy diciendo que ellos simplemente crecieron por succionar a sus pobres colonias. No. Pero lo que sí estoy diciendo es que esto fue parte de su proceso de desenvolvimiento económico, como diría Schumpeter. Y son factores relevantes que entran dentro de la ecuación del éxito que han conseguido. Pero eso no debería resaltarlo un cristiano, ¿no? Esos patrones de crecimiento económico. Esos patrones donde importas arroz de India mientras la gente se muere de hambre en la India. Eso no está bien. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Marcos 8:36. Entonces, repetimos la frase del comienzo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Muchas gracias.